Hola, ¿qué tal, compañeros? El día de hoy nuestro grupo va a realizar una explicación de cómo se realizan tablas de frecuencias para datos acumulados y para datos no acumulados en el programa de R. Mi grupo está conformado por la compañera Alexandra Quispe, Anabel Guanoquiza, Melissa Cosapaz y mi persona, Darwin Garzón. A continuación, les presentaré cómo se realizan los códigos con dos ejercicios. Ya. A continuación vamos a realizar un ejemplo de los datos agrupados. El enunciado es: se realizó una encuesta a un grupo de 10 personas, donde se preguntó la edad en cursos vacacionales para calcular si predominan personas adolescentes o jóvenes, donde determinamos un rango para dividirlos. Lo primero que vamos a realizar es utilizar una función concatenar, que se puede crear un objeto que agrupe un conjunto de datos, es decir, un vector. En este caso se construirá una variable edad con el siguiente conjunto de datos que deben ser separados por comas. En este caso será una variable numérica. Lo primero que realizamos es los rangos, donde tenemos la variable adolescente, donde edad tiene que ser mayor o igual a 11 y edad menor o igual a 17 y llamamos a la variable. Y realizamos otra donde tenemos a los jóvenes de edad que tiene que ser mayor o igual a 18 y edad menor o igual a 30. Después creamos los vectores, de edad lo cual los ubicamos, los que ya encontramos en los rangos. A continuación, mi compañero. Lo que les presentaré en este momento es cómo realizar las frecuencias. Lo que vamos a utilizar son los vectores creados anteriormente. Para eso creamos una variable que se llamará ni1, donde en este se encontrará cuál es el tamaño del vector 1. Como sabemos, el vector 1 solo nos va a mostrar los valores que estén en el intervalo de los adolescentes, es decir, entre 11 y 17. Como podemos ver, aquí nos dice que hay 3 personas que están en este rango, que están entre la edad de 11 años y 17 años. En la segunda variable realizamos lo mismo, va a ser el tamaño del vector 2, que será solo los valores que estén en el intervalo de jóvenes, es decir, entre 18 y 30 años. Luego lo que realizaremos es un vector frecuencia. En esta vector frecuencia nos mostrará la variable 1 y la variable 2. Como se nos muestra aquí, se nos muestra la frecuencia de los adolescentes y la frecuencia de los jóvenes. Mi compañera les explicará cómo se calcula el punto medio. Como se puede visualizar, el siguiente punto vamos a generar los puntos medios. Vamos a crear un vector que en este caso serán los adolescentes denominado XY1. Para sacar el punto medio primero tenemos que poner los límites, que en este caso para los adolescentes es de 11 como mínimo y 17 mayor. Lo dividimos para 2 porque así es la fórmula. De ahí para los jóvenes el rango en el límite inferior es 18 y el límite superior 30. Igual dividido para 2. A continuación lo vamos a ejecutar y vamos a ver los resultados, dando así que el punto medio para los adolescentes es de 14 y para el punto medio de los jóvenes es de 24. Vamos a poner otro vector de puntos medios que vamos a crear un vector denominado X que va a generar los dos puntos medios antes mencionados. Ejecutando X quedaría entonces 14 y 24. Ya, el siguiente paso que vamos a realizar son los cálculos de los datos agrupados. Para ello vamos a crear variables y vamos a inicializarlas en cero. La primera es la suma de NI por punto medio y mul. El siguiente paso es el cálculo de NI por el punto medio dividido para la suma total de los NI, para lo cual vamos a usar la función for inicializada en 1 y hasta el tamaño de NI. Dentro de esta función for vamos a encontrar nuestras variables que antes creamos, donde se guardan unas operaciones. En mul tenemos ni por xy y en la variable ni por punto medio se va a guardar el resultado de mul de i más ni por el punto medio, y en la variable suma ni será suma ni más los ni de i. El siguiente cálculo que se realizará será el cálculo de la media. En nuestra variable media vamos a guardar el resultado de ni por el punto medio dividido para la suma de los ni. A continuación presentaremos los resultados.
Para mostrar los resultados utilizaremos la función print. Lo que hace es mostrarnos cualquier variable o mensaje que nosotros queramos mostrar. Aquí vamos a poner que se nos muestre como enunciado la media de los datos agrupados es, y con la misma función vamos a hacer que nos muestre la media. En este caso la media es de 21. Esto quiere decir que en el curso vacacional el promedio de la edad es de 21 años. Vamos a realizar con un data frame una tabla en donde nos mostrará dividido. 1 será los adolescentes y 2 los jóvenes. Como podemos ver, la frecuencia de los adolescentes es de 3, la de los jóvenes es de 7 y aquí se encuentran los puntos medios, 14 y 24. Luego realizaremos un bar plot para poder visualizar de mejor manera los datos. Como podemos ver, el primer gráfico, el primer cuadrito representa los adolescentes y el cubito más grande, los jóvenes. Como podemos ver, hay una mayor cantidad de personas jóvenes que de adolescentes. Y a continuación presentaremos de igual manera un ejemplo con frecuencias, pero en este caso con frecuencia con datos no agrupados. Tenemos un enunciado que nos dice, en un cine a 30 personas se les preguntó cuántas veces iban al cine por mes. De igual manera, con la función concatenar, realizaremos un vector en donde se encontrarán variables numéricas y de igual manera separadas por comas. Luego, con FI se realizará o se calculará las frecuencias con la función tabla. La tabla de X se mostrará cuál es FI, en donde nos muestran cuáles son los datos. Con un data frame se nos mostrará de una mejor manera o de una manera más clara cuál es esta frecuencia. X va a ir de 1 hasta 8. La frecuencia van a ser cuántas personas y esta X serían las veces que va al cine. Por ejemplo, hay dos personas que van una vez al cine. Hay 3 personas que van 2 veces al cine, 4 personas que van 3 al cine y así sucesivamente. Luego, con esta n, lo que va a calcular es el tamaño de este vector. Llamamos y nos dice que el vector tiene una cantidad de 20, es decir que estas son la cantidad de personas encuestadas. HI va a ser la frecuencia relativa. Entonces, con la función for vamos a indicar desde que la posición va a ir desde i hasta el tamaño de la frecuencia y HI va a ir desde la posición i, va a ser igual a la posición de la frecuencia dividido para n, es decir que a cada elemento de la frecuencia se le va a dividir para el tamaño del vector. Y luego realizamos un data frame para que se nos muestre los datos. Aquí, como podemos ver, se nos muestra de igual manera una tabla, pero ahora con la frecuencia relativa. La frecuencia relativa lo representamos como porcentajes, es decir, que nos mostrará qué porción representa del total. Por poner un ejemplo, el 0,20 nos dice que el 20% de los encuestados va 3 veces al cine. Aquí el 5% va 5 veces al cine por mes, el 10% va 7 veces por mes. Vamos a calcular también el máximo para ver cuántas veces al mes van como máximo. Como nos aparece aquí, nos dice que van 4 veces como máximo. Y como mínimo de la frecuencia relativa, nos dice que como mínimo un 5% de estas personas van al cine. Esta función lo que nos calcula es la desviación típica, que nos dice qué tanta es la desviación entre cada dato. Nos dice que es una desviación de 2,06. Tal vez también calcularemos un histograma, donde se nos mostrará la cantidad de veces que va al cine y en qué frecuencia. Como podemos ver, de 1 a 2 veces es la mayor cantidad de veces que las personas van al cine, y como menor cantidad es de 4 a 5 y de 7 a 8 veces al cine. También realizamos lo mismo con la frecuencia, en donde vemos que de 1 a 2 personas, de 1 a 2 como frecuencia, van 4 personas, y igual de la relativa, donde nos muestran los porcentajes y qué cantidad de personas tienen estos porcentajes. Es decir, que van desde 0,5% hasta el 0,10, son 4 personas que van al cine. Y bueno, eso sería todo de la explicación de cómo se realizan las frecuencias con datos agrupados y con datos no agrupados. Muchas gracias.